Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me llamo José Domínguez, estoy en la frontera de Juárez, Chihuahua, México. Ahora, fíjense, vamos a aprender algo nuevo, porque hemos estado hablando acerca de la verdad, y la verdad es un tema muy profundo, demasiado profundo. Así que no podemos eh, hablar dos, tres palabras y dejar. No, tenemos que explicar un poco más para que la gente le vaya entrando en esas neuronas y existe mucha gente que no tiene mucha imaginación, mucha comprensión. Así que necesitamos darles una ayudita, un empuje. Fíjense que referente a lo que se conoce como la verdad se puede identificar como una necesidad de, del cuerpo, una necesidad fisiológica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una necesidad de saber, se convierte en necesidad como cualquier necesidad fisiológica del cuerpo. Ir al baño, tirar la piedra, a soltar el topo, a ir a cualquier necesidad, vaya, de todas las necesidades fisiológicas. La verdad viene siendo una variable, una de tantas, vaya. ¿Por qué? Porque para mí es una especie de hambre lo que tengo, hambre de saber. Yo así lo identifico como una hambre de saber y quiero saber qué es exactamente una explicación porque cuando yo era chico me, me espantaban mucho, vaya, con el infierno. Me decían que yo me iba a ir al infierno, que la tierra se iba a abrir y me iba a tragar, que yo era leña de... Bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Tenemos que entender que en esta ocasión sí vamos a necesitar que se vayan por todos los implementos que se requieren para ver este programa, porque esto está muy caliente. Es necesario que se vayan por un corcho y por todas las vendas y dos, tres chamarras, por si azota la res, o que alguien los amarre y se consiga un frasco de alcohol. Bueno, entonces fíjense el detalle que hay. Porque es esta ocasión vamos a dar un mensaje que es muy difícil de entender. Lo que nosotros conocemos como verdad es algo que no es fijo. No puedes decir tú que tu religión es verdadera. Decir, es que mi religión es la verdad. No se puede. ¿Por qué? Porque la información es constante. La información que viene que se va adquiriendo, que se ha ido recopilando y consiguiendo, es una gran cantidad de apariciones, diferentes rollos, piedras y, y las metas cuneiformes estas que traen, que son de arcilla y las han ido escarbando los arqueólogos y todos los que se dedican a la investigación. La arqueología es una de las ramas que hacen su gran parte en la investigación buscando una información. Por eso es que la religión no tiene futuro. La religión está cayendo, está llegando a un punto crítico en que la gente dice, ¿cómo es que la arqueología está investigando por su rumbo y están echando por los suelos las mentiras que se inventaron, que están enseñando en las iglesias? Están enseñando fechas, se están dando fechas y esas fechas se están cayendo. ¿Por qué? Porque la arqueología está descubriendo cosas que datan de una antigüedad más vieja, vaya. Y por ejemplo, las 12 tribus de Israel son mitológicas, son cuentos nada más. Las 12 tribus de Israel no existieron. Lo que se conoce como Israel es un país, pero no es la descendencia de Jacob.
Se ha dicho que Israel y que el pueblo santo, no, Israel nada más es un país y no está poblada por judíos, está poblada por otras razas. Los asirios invadieron toda esa zona cuando supuestamente no es verdad, no es exactamente que así sucedió. Todas las historias están narradas por un grupo de personas de una mentalidad sucia que engañaron a la gente, vaya. Hicieron un libro para tener una identidad y poder dirigirse y guiarse. Es como una constitución política. Para ellos es una constitución política. A través de este libro ellos narran su historia, su independencia de ellos. Pero el detalle que hay es que lo que les voy a decir se le van a caer los calzones, van a empezar a sudar la gota gorda. ¿Por qué? Fíjense lo que les voy a platicar. Nosotros conocemos la historia, este tema importante, lo que es la verdad. Y la verdad nos está llevando por otro rumbo, porque dejamos le estamos perdiendo el interés a las religiones. Por ejemplo, las religiones, yo ya les perdí totalmente el interés. A mí ya no me interesa nada de lo que es el Nuevo Testamento, nada. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento realmente es una religión moderna que se inventó, eh, que la entresacaron y reacomodaron, modificaron el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Reina de Valera. La versión 60 es una religión, es una Biblia que está totalmente modificada. Lo que es el Antiguo Testamento de la versión 60 lo modificaron. Totalmente modificado. Le cambiaron un montón de capítulos y versículos. Así que es un libro que prácticamente no sirve para nada porque es pura mentira. De ahí sacaron la religión que ahora rige, que gobierna, que está reinando. Pero el detalle que hay es que hay un pequeño detalle. Como nosotros ya estamos agarrando otro rumbo, la religión se está desvaneciendo, poco a poco se va desvaneciendo, ya está perdiendo el interés, la gente ya están descubriendo que realmente todo lo que tenían, ¿por qué? El Dios que todos adoran es es una motivación para el mundo entero. ¿Y qué pasa si este Dios no funciona? ¿Qué pasa si este Dios que todos buscan no cura a su enfermo? Su abuelita, su mamá, su hermana que están enfermos nunca se curan. ¿Para qué estás adorando a un Dios que no sirve, que no funciona? Vendría, vendría siendo como si yo tengo un perro grande en mi casa y entra el ratero a robar y el perro nomás está sentado ahí viéndolo. Y el ratero roba toda la casa y el perro ahí está mirando nomás. Y ya cuando tú llegas, sale moviendo el rabo el perro grandote. Ya entras a tu casa y ves el desmadre ahí. ¿Para qué quieres un perro que no sirvió? Dejó que el ratero se llevara todo. Pues es lo mismo. ¿Para qué quieres tú un Dios que no te cura, no te sana, no te da esperanza de nada? Ahora, ¿cuál es la esperanza? La vida eterna. Pero la vida eterna en el Antiguo Testamento no existe. No hay vida eterna en la Biblia, no hay. La vida eterna fue inventada en el Nuevo Testamento. El que habla de la vida eterna es Pablo. Pablo es el que empieza a hablar de la vida eterna, pero en el Antiguo Testamento nadie habla de la... ¿Por qué? Porque son libros que fueron diseñados para una área del mundo. Yo me pongo a pensar si en el pecado, lo que se conoce como pecado, es una enfermedad que necesita una medicina.
Y entonces esa medicina que se está vendiendo para ese pueblo que contiene esta pandemia conocida como el pecado, este pueblo llamado Israel, en la actualidad se conoce como Gaza, el pueblo de Gaza. Este pueblo tiene una pandemia y esta pandemia se conoce como el pecado. Entonces, ¿qué pasa si este pecado recibe una buena dotación de medicina? Y entonces, perfecto, llega la medicina para su enfermedad y la enfermedad es el pecado. Perfecto, hasta ahí estamos a todo dar. Pero empiezan a ver que es un buen negocio la medicina para el pecado. Entonces se empieza a distribuir por otras áreas. Sale de ahí, de ese pueblo, sale la medicina a vendértela, se va a Guatemala, a Guatepeor, a todos esos lugares extraños y desolados que hay por allá, Honduras y El Salvador, todos esos pueblos. Y empiezan a venderles la medicina. Se las empiezan a vender a la gente de ahí y la gente porque les dicen que tienen pecado, que tienen que comprar esa medicina y que ahí les va, que el 10%, hermano. Entonces hacen su agosto los vendedores. Llegan a México y en México empiezan a repartir esa medicina conocida como Cristo. Cristo es la medicina para, para una enfermedad que se conoce como el pecado. Entonces, aquí tenemos la gran mentira, el gran fraude que se ha hecho millonario los merolicos. ¿Por qué? Porque estos merolicos están vendiendo una medicina que no es necesaria, porque el pecado no existe en otras áreas, nada más existe en Gaza. En Gaza es nada más donde está el pecado, porque el pecado es una enfermedad nada más única y exclusiva de un pueblo. Es una tradición, es una costumbre. No es el pecado no es mundial, es solamente de un pueblito de allá, nada más. No existe pecado para otras áreas y la medicina nada más existe para un pueblo, no existe para otro pueblo. Entonces, aquí tenemos un pequeño detalle. La gente ya está despertando, ya está sabiendo, se está dando cuenta de que todo ha sido un engaño, que la religión más mentirosa que existe es la religión que predican a este personaje llamado Cristo. Ahora, hasta ahí estamos bien. Eh, Nosotros nos la pasamos todos los días hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo, que Cristo, y que allá se llama Yeshua, y que por acá le dicen eh, José, y que por allá le dicen Emanuel, y que no, es una barbaridad lo que han hecho con una religión. 2000 años perdiendo el tiempo, envueltos en una discusión sin futuro, sin esperanzas, porque la gente se sigue muriendo, la gente se enferma, las sinagogas están llenas de gente enferma, cáncer y todo. Si tuviéramos ahí al médico de médicos, al doctor de doctores, no habría ningún enfermo en una sinagoga. ¿Por qué? Porque se supone que eso es el lugar donde se hace presente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Si ahí, en ese lugar, es donde va la gente a curarse de todas las enfermedades, no debe de haber ni un enfermo ni de azúcar, ni de diabetes, ni de VIH, de nada, vaya, de herpes, de gonorrea, nada, vaya. No debe de haber nada ahí. La gente debe estar saludable. Entonces, fíjense, ¿cuál es el segundo paso? Lo que les voy a decir. Todo esto ha llegado a un nivel donde llega a un tope. ¿Por qué? Porque estamos llegando al nivel en el que la búsqueda, esta necesidad que tenemos de buscar, es una necesidad. Y nosotros queremos aliviar
la enfermedad, la necesidad que tenemos, aliviarla. ¿Por qué? Fíjense, eh, si nosotros llegamos a un punto donde ya entendimos que la verdad no tiene un tope, no tiene un fin, es una, la verdad es algo que se sigue buscando y se sigue investigando y jamás vas a dejar de adquirir nuevas informaciones, nuevas investigaciones y pruebas, vaya. Vas encontrando pruebas cada día, nuevos escritos, nuevas escrituras, se va descubriendo y entonces en cada parte vas corrigiendo lo que se conoce como la verdad. La verdad es un punto de vista, eh, una conclusión que tú le das a un tema. Tú le das una conclusión a un tema. Como cuando estás predicando en eh, ahí en tal púlpito, en tal la plataforma, y estás predicando. Entonces tú vas recopilando todo lo que vas exponiendo y al final le tienes que dar un remate, una conclusión a lo que estás hablando, si no vas a parecer un loco hablando nomás, a lo pendejo allá. Ahora, si este desarrollo de este tema sigue adquiriendo información, sigue adquiriendo, así es la verdad. La verdad es algo que va adquiriendo información y cada día le vas dando un nuevo, un nuevo punto de vista. Tú le vas dando el punto de vista a este desarrollo esta investigación de este tema. La verdad es algo que se mueve, que se tiene que ir corrigiendo, corrigiendo y corrigiendo. Día con día lo vas corrigiendo. Digamos, tengo una iglesia, un templo, y ahí en ese templo viene mucha gente conmigo y empezamos a hablar, uno pregunta y yo le contesto y por ahí vienen todos mis amigos, mis colegas científicos y detectives y viene Yogari Pujol, viene César Silva, Antonio Piñero, viene Mauro Viglino, viene todos y aquí estamos todos amontonados porque todos somos colegas de la misma investigación y entonces nos encontramos con que cada día, cada informe vamos haciendo y lo vamos apuntando en una bitácora, todo va quedando anexado. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que tener un punto de vista de lo que vamos exponiendo y está el secretario y el secretario está apuntando todo lo que vamos diciendo para tomar una conclusión a lo que hemos llegado. Entonces cuando ya llegamos a un punto nos damos cuenta que realmente lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Por 2000 años lo que hemos estado haciendo es perdiendo el tiempo con tanta mentira que le hemos dado seguimiento y hay discusiones, hay enfrentamientos que el pastor con el otro pastor y que uno dice que uno es el diablo y que el otro que no es el diablo, es Jehová y el otro no, que Jehová. Fíjense cómo se ha ido todo haciendo a base de mentalidades humanas. Los libros que existen primero son mentalidad humana, primero, y después ya se plasman en un libro. Lo que dicen es que yo todo lo que investigo, lo investigo porque por libros. Tengo una biblioteca a morir, tengo tantos libros, perfecto, está bien. El detalle que hay es que esos libros, antes de ser libros, eran simplemente pensamientos de alguien. Alguien estuvo pensando, alguien estuvo ideando y empezó a escribir esos libros. Quizás adquirió información por ahí de algo y así empezó a escribir y así apareció un libro, pero un libro no es otra cosa que pensamiento. Cuando nosotros empezamos a investigar, nosotros elegimos uno de todos esos libros, porque no todos hablan de lo mismo. Un libro habla de
de las vacas locas, otro habla de especies raras, de peces o de evolución de changos y todo eso. Otro habla de mariposas, otro habla de... Todos los libros tienen un tema distinto, así que a nosotros nos corresponde elegir cuál vamos a agarrar. Y el que nos interesa, ese es el que vamos Pero ese libro pasó por la mente de alguien que estuvo ideándolo. Son simples pensamientos escritos en un libro. Son pensamientos de alguien, para reflexiones de alguien. No es que sea una... O sea, un libro no lo voy a agarrar como guía. ¿Por qué? Pues porque el que está escribiendo no tiene una base para escribirlo, no tiene ninguna prueba, vaya. No se puede, las pruebas solamente las puede presentar la ciencia en un laboratorio donde hacen análisis, ahí sí, pero un escritor no puede presentarte pruebas. No, es que las fotos son falsas, todas las fotos son falsas. Tú ves fotos de la luna y dices, ¿y cómo le hizo el camarógrafo para andar fotografiando allá arriba? Sí, se ve la foto claritita y se ve que la anduvo tomando el fotógrafo ahí, ahí se ve la piedrita que está sacando de la luna y ahí está, se ve que ahí está el camarógrafo con la cámara. Perfecto. Hay otro que anda allá en Plutón, otro que anda sacando allá en las estrellas, en las galaxias, se ven las estrellas, bonitas las estrellas, y ahí está el fotógrafo con la cámara allá en el espacio. ¿Qué anda haciendo un fotógrafo allá? Pues es pura mentira. Allá afuera no sabemos qué cosa hay. ¿Por qué? Porque la Tierra no tiene curvatura. Y si la Tierra no tiene curvatura, entonces es muy probable que todo lo que está allá afuera no existe, que no hay nada, todo te lo han pasado por computadora y son puros programas de computadora lo que estás viendo. Pero eso no es cierto, no hay nada allá afuera. Es un espacio vacío, la luz no puede viajar en el espacio. Lo que está allá afuera es pura oscuridad y la luz no viaja en el espacio. Así que no puedes ver nada, aunque existan. Aunque existan las cosas, no las puedes ver porque si no hay luz, no hay nada, no se puede ver. Solamente podrías ver un planeta, nada más se vería una bola oscura que se ve ahí. Pero no, en las fotos te lo sacan clarito, como si estuviera la Tierra. La Tierra se ve clarita porque tiene atmósfera. La atmósfera es la que produce la claridad aquí. Pero sin la atmósfera, un planeta nada más se ve una bola oscura. Pero no se puede ver clarito. ¿Por qué? Porque lo que produce la luz es la atmósfera de la Tierra. Esa es la que produce la luz. ¿Por qué? Porque los rayos del Sol producen un rebote. Y ese rebote solamente lo puede producir la atmósfera. Y un planeta que no tiene atmósfera no produce la luz solar. No existe el calor. El calor no se... Y mientras no haya calor, no se puede ver, vaya. Es una bola oscura. Nada más. Bueno, ese no es el tema. Lo que yo quiero decirles es algo que es muy importante que lo sepamos todos. Como ya estamos llegando al final de las religiones ya están dando patadas de ahogados. Ya las sinagogas ya no se, ya la gente ya perdió el interés. Ya, ya la gente ya no va a los templos, ya no van. ¿Por qué? Porque ya escucharon muchos programas de José Domínguez y ya saben que todo eso es, José Domínguez está sacando todo a flote y, y que no hay nada que detenga a José Domínguez. ¿Por qué? Porque existe una necesidad, existe hambre de conocer. A lo que estoy tratando de decir es que estamos descuidando lo más importante. Lo que realmente debemos de atender es otra cosa.
Y por estar metidos en, en la religión, en la Biblia, y que ya la gente ya no sabe hablar de otra cosa más que de la Biblia. No, que Cristo, y que Cristo, sí, pero Cristo es una distracción. Cristo y Jesús y Yeshua y Jehová. Me enteré de algo muy importante. El Dios que sacó a Abraham era Enlil. Llegó a Canaán y en Canaán el que estaba reinando ahí era Baal, el Dios supremo, el Dios, la máxima autoridad de ahí era Baal. Cuando, eh, cuando llegan todas estas tribus, que eran muchísimas, como más de 50 tribus, a ese valle de Canaán, se encuentran con que existían ciertos dioses ahí. Los madianitas era un hijo de Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Madián y ese produjo la tribu de los madianitas. Ahí adoraban a Yahvé. Ahí fue donde Moisés supuestamente se casó con Séfora y luego ahí era sacerdote, Madián era sacerdote. Eh, el, el suegro Yetro, suegro de Moisés, era sacerdote de Yahvé. Ahora, aquí en Canaán, en la parte de las montañas, en la parte sur de ahí, existió otro pueblo llamado eh, los eh, Edom, los edomitas. Y ahí en Edom adoraban a Yahvé. Fíjense cómo está todo, adoraban al mismo Yahvé, allá y acá. Y en Canaán, los cananeos tenían altares y el mero, el que regía, el que gobernaba ahí era Baal. Era, era, era el dios cananeo de ahí, de esa zona. Cuando, eh, cuando se empezó a compactar el pueblo ahí, empezaron a darle vuelta y vuelta y a quitarle, a ponerle y empezaron a acoplar a, a Enlil, que era el dios de Abraham, lo empezaron a transformar y se convirtió en el dios El, porque se les quitan, de acuerdo al cambio de idioma, se le quitan letras, quedó como el dios El, después conocido como el Elión. El Elión. Después, pues dijeron que era Yahvé. Pero resulta que en la búsqueda, en sus sinónimos que tiene el Dios, este Yahvé, nos damos cuenta que era el Dios de las montañas. ¿Por qué? Porque este Dios era conocido con un nombre. Fíjense cómo vamos a sacar a flote todo para que todo quede claro. Este Yahvé era el Dios Altísimo y, y también era conocido como el Dios de las montañas, Dios de las tormentas, era el Dios del rayo, tenía muchas cualidades. Ahora fíjense cómo está la jugada. Este Dios que era el Dios de ahí, eh, el Dios de ahí era conocido como el Todopoderoso. Fíjense bien cómo está toda la jugada aquí. Se conocía como Todopoderoso y Todopoderoso se traduce como el Sadai. Y el Sadai
en hebreo. Significa Dios de la montaña. Y el Dios de la montaña es el mismo Baal. Baal es el mismo Dios de la montaña. Ahora fíjense, las mismas características, los mismos lunares, todo, las mismas ADN, todo era de Baal, del dios Baal. Nada más le pusieron otro nombre, pero es la misma entidad, el mismo personaje. Así que siguen adorando a Baal. Los judíos, al dios que adoptan, el dios que acoplan es a Baal, nada más le cambiaron el nombre, pero viene siendo el mismo Dios altísimo, el mismo Dios de la montaña, el mismo Dios todopoderoso, el mismo, es exactamente el mismo, es Baal, nada más le pusieron otro nombre, pero después le cambian el nombre a Jehová, pero es Baal, es el mismo Baal al que están adorando ahí en los judíos. No es cierto que adoran a otro, no, están adorando al mismo Baal. Pero ese Dios ya estaba ahí en Canaán, nada más lo adoptaron ellos. Y desecharon al Dios él. Al Dios él ya no lo... ¿Por qué? Trataron de acomodarlo, le cambiaron, pero el Dios él es otro. El Dios él llegó de Babilonia, era el Dios Enlil, ese era el Dios él, o el Elión. Pero cuando llegaron a Canaán, se lo empezaron a camuflajear ahí, a cambiarle partes, a cambiarle, pero no se dieron cuenta que era el mismo Dios, el Dios Baal. Así que nada más le cambiaron ciertas pronunciaciones, pero viene siendo el mismo Dios Baal, el que adoran en Jerusalén. Igual de sanguinario, igual de asesino, igual de todo. Ahora, no me quiero salir del tema. ¿Por qué? Porque lo que les voy a platicar los va a dejar anonadados, los va a dejar con la barriga toda floja. ¿Por qué? Porque fíjense lo que va a pasar en estos días y no me gusta decir que soy profeta, porque eso no cuadra conmigo. La gente se está deshaciendo ya de sus creencias, ya no creen en este Dios. Todos los templos están ya desvaneciendo, la gente ya no saben en qué creer. Bueno, les tengo una noticia, una noticia. Fíjense, lo que hemos estado descuidando es que existen ciertas criaturas, ciertos seres, personajes que están conviviendo diariamente en nuestras vidas. En algunos lugares se conocen como seres sombra, en otros lugares se conocen como espíritus, de diferentes nombres les tienen. Los espíritus chocarreros, espíritus de, de otras dimensiones, vaya, se conocen como espíritus dimensionales o de la zona astral, del área astral, se conocen así, y esos son reales. ¿Por qué les digo por qué? Porque nuestra atención en nuestra investigación, hemos estado ocupadísimos tratando de ver quién sabe más en la Biblia, y que la Biblia vale, ¿no? Que la Septuaginta, ¿no? Que la Biblia del oso. No, el que sabe más de textos, ahí están tan metidos que descuidamos la verdadera causa de todos los males que hay en el mundo. ¿Y cuál es la verdadera causa del mal en el mundo? Es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que nos está dando por toda la madre. El Espíritu Santo de Dios, ese es el que nos ha estado rompiendo media madre para acabar pronto. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo no es otra cosa que una buena raza, una buena cantidad de especies, de todo tipo de entidades que están llenando todas las sinagogas. Hay grandes, hay pequeños, hay con alas, hay unos feos, otros bonitos, otros. Hay de todo y son seres que están ahí. ¿Por qué? Porque es ahí es donde se invocan. Ese lugar es un centro de espiritismo donde están invocando a estas entidades. Entonces, este es el verdadero caso en que tenemos que atenderlo nosotros. Ya, porque les digo que está dando una vuelta radical, totalmente el, el, la comprensión en la búsqueda de la verdad. Porque buscar la verdad es buscar el conocimiento. La verdad es conocimiento. Si nosotros buscamos conocimiento, estamos a un paso cada vez más de la verdad. No es que la verdad sea un límite o un tope, no, no es un tope. La verdad no tiene un límite, no tiene un final, pero estamos avanzando un paso a la vez hacia un punto, hacia satisfacer una necesidad que tenemos de saber, de querer saber. Ahora, ¿cuál es el fin de saber acerca de estas criaturas que son criaturas parasitarias, seres parásitos de diferentes clases? Hay quienes los combaten con ajo. A estos tipos de seres no les gusta el ajo. Y hay ciertas plantas también que no les gusta. Aunque digan que pareces ya un espiritista, que están llenos de hierbas y ajos y que de ahí que la atrapasueños. No, no, eso ya es otra cosa. Pero lo que sí sé es que el ajo y la luz, yo cuando descubrí que la luz no les gusta, para nada les gusta la luz, yo duermo con un foco prendido. Y desde que he puesto ese foco, los seres ya no es igual, para ellos ya no se arriman. La luz los molesta, no les gusta. Ellos son seres de oscuridad. Así que yo prendo mi foco, siempre procuro tener un foco grande de 240 watts, un grandote de esos de resort. ¿Y por qué? Porque entre más fuerte sea la luz, esos seres se, no les gusta la luz, ellos buscan la sombra siempre. Y ajo, siempre ajos y ajos. Para la próxima voy a tener aquí unos racimos de esos de ajos aquí atrás. ¿Para qué? Para estar... ¿Por qué? ¿A qué voy con todo esto? La tecnología es nuestro paso a seguir, la tecnología. Vamos ya a librarnos de las religiones y el paso al que vamos a llegar es en que la tecnología nos va a dar otro brinco, vaya, en el avance del conocimiento. ¿Por qué? Ya hay gente que ya han descubierto ciertos aparatos para poder detectar esos seres. Ya los pueden ver con aparatos, ya hay aparatos para verlos. Cuando empiece a desarrollarse ya la tecnología para poderlos detectar, esos seres son los causantes de todos los males, esos son los que están llenando las iglesias en los templos. Y para que van a empezar a aparecer ciertos cazadores de estas entidades con este equipo que van a empezar a desarrollar. Eso es a lo que quiero llegar. Estamos dando un salto más a llegar a investigar qué cosas son estas cosas que nos, nos invaden porque no los podemos ver. Los tenemos por todos lados. Yo cierro los ojos y yo los veo.
Cuando yo cierro los ojos me doy cuenta de que hay entidades a mis alrededores. Se acercan porque nosotros somos como una fogata. Cuando nosotros tenemos una fogata y nosotros nos arrimamos ahí a la fogata por el calorcito, porque está haciendo un frío. Entonces, estamos amontonados alrededor de un tambo grande y la gente le está echando cartones y le está echando leña y lo que agarra, zapatos, chanclas, lo que haya, para estar calentándose ahí. Trapos viejos le meten al tambo. Y luego ahí estamos rodeados del tambo, dos, hasta 20 estamos ahí pelados, porque alrededor está haciendo un frío de la chinga. Y luego eh, es exactamente así como uno se arrima a un tambo por el calor. Es exactamente así, esas entidades se te acercan porque tú estás emanando, eres una fuente para ellos, un desayuno. Para ellos eres el desayuno. Ellos se acercan y tu radio de tu aura llega a medir hasta 2 metros a tus alrededores. El aura que tú emanas. Yo tenía un gato y ya yo como le tenía yo su comidita ya en en su plato, allá estaba su comida, pues el gato se me venía y se me y le pegaba yo con un pedazo de madera y se iba y se daba la vuelta y otra vez venía y lo empecé a estar mirando y su propósito de ese gato era venirse a arrimar conmigo y por más que lo corría yo y se daba la vuelta y otra vez y no le cerraba yo la puerta y lo sacaba para afuera y el gato estaba chichi y se subía arriba de la casa y se ponía mero enfrente donde yo estaba. ¿Qué pasa con eso? Que esos animales son parásitos que absorben tu energía te rodea. Entonces, ¿a qué paso estamos dando nosotros con nuestras creencias? Que lo que de verdad debemos de cuidarnos, lo estamos descuidando. Nosotros, estos parásitos que tenemos, entidades, son las responsables de que la gente se enferme. Son las enfermedades las que matan a la gente. No sé qué tan ciertas sean las historias de este hombre llamado Yeshua, pero dice que él iba caminando y entonces vio a una mujer que estaba jorobada. Y cuando él vio a la mujer jorobada, dice que reprendió al espíritu que andaba en ella. Ella traía un espíritu metido y ese espíritu dice que cuando salió de la mujer, ella se enderezó. La jorobez que tenía esa mujer era porque el espíritu andaba en ella. Y todas la mayoría de las enfermedades, las fiebres, los cánceres, son entidades que están pegadas en la persona. Todas las enfermedades. Por eso los doctores no pueden curar una enfermedad. Los doctores no pueden curar la enfermedad, solamente curan los síntomas. Lo que el doctor le llama enfermedad realmente son síntomas. Pero la enfermedad, la verdadera enfermedad, no la puede curar un doctor. Nada más te da pastillas, te da tu Alka-Seltzer, tus aspirinas y eso. Es todo lo que te da el doctor, pero no te puede curar porque las enfermedades no están en el síntoma. Las enfermedades están en tu parte espiritual, tu parte que es espiritual. Ahí es donde están las enfermedades. ¿Por qué? Porque las enfermedades son producidas por seres, por entidades, por criaturas, por diferentes formas de vida que existen y no es que sean demonios. Nosotros los conocemos como demonios, pero
pero en realidad estas son las mismas cosas que se conocen como el Espíritu Santo. Estos son seres, personajes que hacen a la gente que brinque en los templos, pero son seres, son criaturas de otra raza. El mundo está lleno de vida, está lleno de... y no sabemos de qué forma viven estas cosas, porque pueden existir sin tener un cuerpo. Son solamente como como un vientecito, nada más sí son. Y hay unos que sí son reales y son sólidos. Hay de diferentes formas, pero hay otros que son... Hay de diferentes razas de seres, de criaturas, y a eso es a lo que estamos llegando cuando investigamos, cuando nos metemos en la búsqueda. Nos estamos descuidando la verdadera razón, lo que está perjudicando al mundo, es lo que se conoce como Espíritu Santo. Ese es el verdadero enemigo del mundo. Cuando nosotros entendamos que este Espíritu Santo es lo que está acabando con la vida en el mundo, entonces toda esa tecnología que hay se va a enfocar en a tratar de destruir estas cosas. Cuando se destruyan, ¿por qué? Porque son criaturas energéticas, se componen de electrones energéticos, y si se componen de electrones se pueden destruir. Tal vez algún tipo de arma se pueda desarrollar, y donde lo estén enfocando lo puede disparar con algún rayo electromagnético y desintegrarlo. O sea, son criaturas, son seres, vaya. Y a lo mejor no son ni inteligentes, son una especie de... Tal vez son como las medusas. Las medusas son nada más como unas bolsitas de agua y van así, patean así. Esa es la función de una medusa. Y, o tal vez son como un saltamonte, pero ellos buscan donde está la energía. No solamente en la gente, también en los animales. También se le pegan a los animales. Ahí en ciertas áreas montañosas, yo me crié en una parte boscosa y yo miraba a los pobres animales como tenían mordido el pescuezo aquí, los caballos, cuando vas a agarrar el caballo, porque allá en el rancho, allá en el pueblito, se acostumbra a montar a caballo. Toda la gente se mueve a caballo. Entonces, vas y, pobre caballo, tiene aquí un chorreadero de sangre en el pescuezo, porque ya vino el murciélago y lo chupó. En la noche llega. Y cuando no es un murciélago, es el tábano. Hay un abejorro así grande como una abeja, y ese bicho les chupa la sangre a los caballos. Sale de cualquier parte, de cualquier matorral, y le pica y hasta que ya se llenó el tábano, ya se va. Por eso esos tábanos son zánganos, son como los parásitos, son seres, y así como hay ese tipo de criaturas, también son los que se conocen como el Espíritu Santo. Espíritu Santo es plural, no es singular, es plural. ¿Por qué? Porque toda la gran cantidad, la población de criaturas que hay en el mundo, son muchos, no, son trillones y trillones. Están llenando el mundo, pero ellos nos, se nos pegan porque ellos buscan comida, ellos buscan saciar una necesidad que tienen también. Si ellos no tuvieran esa necesidad, nosotros ni siquiera existieran las religiones. Lo que produce las religiones al cristianismo son estos seres, porque ellos son los que hacen a la gente en los templos que brinquen, que bailen, que dancen, que hablen en lenguas. Son estas entidades. Son, son criaturas invisibles que no se pueden ver.
en gran parte ese Pablo de Tarso dijo algo verdadero. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes de las tinieblas, dijo. Son, son seres, algunos son inteligentes. Muchas veces los puedes ver con el rabillo del ojo. Cuando estás concentrado y ves pasar una sombra, pero se puede ver con el rabillo del ojo nada más, pero ya cuando lo volteas a ver ya no lo ves. ¿Por qué? Porque el ojo está adaptado para no verlos. Pero el ojo de los perros y de los búhos y de los caballos y de los gatos, ellos no tienen el velo, ese velo, no lo tienen. Entonces, los perros sí los pueden ver. Los perros, los gatos, los búhos, las lechuzas, todos esos seres pueden ver a los animales. Los pueden ver y inclusive los gatos los corretean. Los gatos han correteado esas cosas. Pero el problema es porque se pelean por lo mismo. Esos animales se te acercan porque quieren estar cerquita de ti, para ellos estarse nutriendo con tu energía que te rodea. Pero los gatos hacen lo mismo. El gato llega y el gato se te echa en los pies o estás ahí y ahí está el gato a un lado. ¿Por qué? Porque ese gato se está alimentando con tu energía. Y muchas veces dices, ¿por qué no me puedo alivianar? ¿Por qué tengo estas ojeras? Ya parece que tengo otro par de testículos aquí abajo de los ojos. Ahí están las bolsotas. Pues sí, pero tienes dos, tres gatos y esos gatos te están chupando el, la energía. La energía es como un destello que te está saliendo del cuerpo. Esa energía, si no hay nada que te la esté absorbiendo, tú andas tranquilo y andas fuerte y eres fuerte. Para, ¿Cómo haces para que nadie se te acerque de esas entidades? Cárgate ajos, una guirnalda de ajos en el pescuezo, ahí con tu guirnaldota, dos de estas trenzotas, esas trenzas de ajos. Esas cosas no les gusta el ajo. El ajo para ellos es repulsivo, es muy repulsivo para ellos y no se les arrima. Pero, ¿por qué nunca hemos puesto cuidado en estas cosas? ¿Por qué? Porque estamos entretenidos peleándonos de que si Jesús es el bueno, que si Cristo es el verdadero, que si Isaías existen tres Isaías o cuatro. Hay quienes dicen que hay hasta cinco Isaías en el libro ese. ¿Por qué? Porque todos los causantes de esta gran perturbación fueron los exiliados de Babilonia, 500 años hacia acá, 500 años antes de Cristo. Ellos fue cuando hicieron toda esta porquería que hicieron, vaya. Ellos inventaron a las 12 tribus. ¿Por qué tenían que poner 12 tribus? ¿Por qué? Si muchos de los que se conocen como hijos de Jacob fueron descontinuados, fueron malditos, a Judá lo maldijo, porque Judá quedó maldito. ¿Cómo es que Judá aparece con una tribu? Si quedó maldito. Rubén también quedó maldito, también quedó José, también no participó José porque José se quedó en Egipto, se quedó con un faraón, allá se quedó con sus hijos y todo, de donde agarraron las 12 tribus. Entonces, si, si, si la gran cantidad no formó parte de donde agarraron las 12 tribus, lo que se conoce como Israel no es por la raza de Jacob, sino por que así se llama el país se llama Israel. Pero no fue por la raza, sino porque así se llama el país. Le pusieron Israel. Y, y por lo regular, los que están llenando ahí ese lugar no son israelitas.
no son judíos, son personas de otras tribus, inventados, los mentados házaros, y hay diferentes tribus que llenaron ahí todo eso, como la tribu de Samaria. En Samaria todos esos fueron asirios, los mentados asirios rellenaron todos esos lugares con su gente. Cuando se dice que ellos se llevaron todas las tribus que había ahí, se llevaron todo el país del lado norte, o nación del lado norte, conocido como el pueblo de Israel. Y no precisamente porque hayan sido 12 tribus, o sea, ese número de 12 es un número cabalístico, eso no es cierto. Pudieron haber sido más o pudieron haber sido menos, pero que 12 tribus, que 12 apóstoles, que 12 años, de 12 meses del año, que 12, ya no se saben otro número más que el 12. ¿Cómo va a ser que 12 tribus que porque tienen que ser 12? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, eh, lo que se cuenta lo escribieron todos los exiliados. Todos ellos contaron esas mentiras, y lo que sabemos es pura mentira. Pero lo que sí es verdad es que existen ciertas entidades que son las que están conviviendo con la raza humana. Y eso sí es real, y eso sí es verídico, y a mí me consta. Y algunos son hombres como tú y como yo. Y algunos se hacen pasar por Cristo. Hay algunos que esa gente que habla en lenguas, que empiezan a tartamudear y son personas que están poseídos por estas cosas, son como hombres, y te empiezan a dar profecías y te empiezan a decir que es Cristo, que soy Cristo y que ya vengo pronto, que dile por ahí a la gente que ya vengo, que ya no tardo. Pues ya tiene más de 2000 años y nunca vino. Pero él sigue hablando, pero no es él, son entidades que se hacen pasar. O sea, ellos están manipulando al planeta. Y cada entidad, cada personaje es el Espíritu Santo. Cada, cada entidad, que quede bien claro, cada entidad que están metidos en los templos religiosos, llámese como se llame la religión, son conocidos como el Espíritu Santo. Eso es, no es que el Espíritu Santo era bueno y mató a Ananías y Zafira, que porque era bueno. No, mató a Ananías y Zafira porque el Espíritu Santo son demonios. Son los que se conocen como demonios. Por eso mataron a Ananías y Zafira. No es porque el Espíritu Santo es bueno y Él nos cubre con su energía preciosa, nos cubre y nos llena. No, no es eso. Es porque son una gran cantidad. El Espíritu Santo es plural. Es una buena trillones y trillones de seres, de personajes que son conocidos como demonios, pero en realidad tienen diferentes nombres. Unos son duendes, algunos son duendes, otros son eh, diferentes tipos, vaya, de entidades, de razas, de criaturas que nosotros no tenemos. Pero como ya le perdimos el interés a la religión, ahora es tiempo de que aparezcan los cazafantasmas. Es tiempo de los cazafantasmas. Van a aparecer ya grupos de personas, ya no demorando, en estos meses tal vez, ya con equipo para poder detectar estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas están matando a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente le exprimen tanto la energía, le chupan la energía. No sé si alguien
se ha dado cuenta que en los ranchos, en los ranchos, existen la plaga de los murciélagos. La plaga de los murciélagos. Allá en el pueblo, las gallinas, todas las gallinas que tienen la gente de los pueblos, duermen en los árboles, así en árboles de mango, diferentes árboles. Ahí se suben arriba al árbol. Le ponen una vara para que ahí se encaramen y se suban hasta las ramas, ahí están. Y el dueño de las gallinas va al otro día a buscar ahí abajo y amanece la goteadera de sangre. Los murciélagos llegan caminando, se les van caminando por la rama y se les pegan de una pierna a la gallina y ahí le empiezan a chupar la sangre. Y como la gallina tiene poquita sangre, a los 2, 3 días la gallina cae muerta. De arriba se cae muerta la gallina. ¿Por qué? Porque el murciélago le chupa toda la sangre a la gallina. Todos los días va a chuparle sangre. Todos los días sube el murciélago, se para por una rama y se va caminando y se le pega de la pierna. Y la gallina no hace nada, se queda dormida arriba y ¡pam! Cae muerta la gallina. Por eso los señores que viven ahí en el pueblo, en el ranchito, todos los días revisan su gallinero. ¿Por qué? Porque la gallina agarras bastante ajo y majas y haces agua de ajo y le das un baño con agua de ajo. La bañas hasta que quede bien bañadito, pero con agua de ajo. Y de esa forma el murciélago ya no se le arrima. Todos los seres que se alimentan con sangre son, son les repugna, es repulsivo el ajo para ellos, incluyendo los, los moscos, todo lo que es sanguíneo que les gusta la sangre. Quién sabe los políticos si se mueran con el ajo. Entonces, fíjense cómo estamos cayendo al meollo del asunto. Estos seres te absorben tanto tu energía que no sabes y vas al doctor y cuando llegas al doctor, el personaje que va chupando la energía se queda fuera del hospital. Llega la persona bien enferma al hospital o a la clínica y llega bueno y sano y el doctor lo revisa y dice, no, mujer, estás buena, bueno, eso es aparte, que estés buena, pero estás sana, estás saludable, no tienes nada. Y ya nada más sale de la clínica y otra vez le pegó el telele otra vez cuando salió de la clínica. ¿Qué cosa sucede? Que tiene un visitante que lo trae pegado en la nuca. Esos seres se les pegan de la nuca y ahí andan. Es como si trajeran un bebé, vaya. Como si fuera un bebé pequeño que traes pegado ahí en la nuca. Así son estos parásitos, son como del tamaño de un niño. Y ahí lo traes abrazadito el bebé. No lo puedes ver porque esos seres tienen una forma plásmica, de plasma, y no los puedes ver. Pero creo que ya hay tecnología y no demorando va a haber formas de eliminar estas cosas cuando aprenda el ser humano. Por eso, por eso quitaron las campanas. Las campanas destruyen estas cosas, las desintegran. Su vibramiento, la vibración de las campanas, los, los perturba, los hace que corran, no soportan el ruido de una campana estos seres. Lo que es estos ruidos de vibraciones, los, los lastima, vaya, no les gusta el ruido ese. Pero empezarán a salir grupos de cazadores
grupos de personas que se dedicarán a cazar estas cosas. ¿Por qué? Pues porque hay gente que está muriendo porque estos bichos no los dejan sanar. Porque la poquita energía que comen, que se alimentan, que se nutren, estas cosas se los están robando, les están quitando. El Espíritu Santo está robándoles la energía. Se nutren con eso. Todo lo que se conoce como demonios, como entidades, espíritus, eso es lo que los religiosos le llaman Espíritu Santo. Es eso. Aquí en China y en Roma, donde quieran, lo pueden comprobar, lo pueden investigar, no es cosa del otro mundo, es solamente investigación, investigar, saber claramente que con lo que estamos tratando es algo que nos han desviado la atención, nos están distrayendo. Jesús y Cristo, Jehová, Yahvé, Yaldabao, todo lo que significa Dios son distractores nada más para que estas cosas puedan comer, para que estas cosas puedan. Por eso Yahvé y todas estas pedían sacrificios, porque ahí era donde estaba mucha sangre, ahí es donde se atarragaban estas entidades. La sangre es la que trae la energía. Por eso él decía que la vida está en la sangre. Sí, pero la vida de sus sirvientes, de todos estos parásitos, él los alimentaba. Y los judíos eran los que se encargaban de alimentar a todas estas entidades. Todos estos, cada que hacen un sacrificio humano y sacrificio de animales, estas cosas son las que comían ahí. Y hasta la fecha hacen rituales, y cuando hacen rituales y matan algún animal, gallinas, chivos, para hacer una invocación a eso. Así que por eso se dice que el diablo existe, que el diablo se les aparece. Sí, pero no es el diablo, porque el diablo realmente no existe. Pero lo que sí existe son estas cosas llamados Espíritu Santo, y estos son los que se hacen pasar por el diablo. Así que vamos a reflexionar. Ya entendimos claramente que este ser, este personaje llamado Espíritu Santo, es el que está matando a la gente. Y dicen, no, es que el hermano le ora. Sí, claro, estos seres son inteligentes. Y si ven a alguien que llega a querer hacer, pues se espantan. Son como cuando tienes una milpa y vas y está lleno de pájaros. Tú llegas a la milpa y los pájaros se van. Nomás te quitas y otra vez regresan. Eso es lo que pasa con el Espíritu Santo. Llega el pastor a gritarle a la persona y la persona se levanta y sana. Pero ya nomás se quita el pastor y otra vez regresa. Pero no es porque el pastor tenga poder, sino que porque son como los pájaros, estos bichos. Llegas ahí, pues se espantan o se van por ahí están, esperando que te quites para poder llegar otra vez. Es así de sencillo, no es gran cosa lo que es, simplemente que no tenemos los lentes, el equipo para poder verlos. El día que empiece a salir, tiene que salir de contrabando, de piratería. No puede salir directamente del gobierno, porque el gobierno jamás permitirá que exista un equipo para poder verlos. Al contrario, te aparecieron cámaras, la cámara Killian la quitaron las campanas, quitaron todo lo que perjudica a estos seres. ¿Para qué? Para que poder seguir reinando y gobernando el mundo. Si estos seres se van de las iglesias, si en las iglesias se acaban este Espíritu Santo se quita de las iglesias, se acaba la religión. Porque la gente lo que busca es
es la sensación de que hay alguien ahí que los está manoseando. Las mujeres hasta se excitan ahí cuando sienten la presencia de ciertos personajes ahí. Llegan hasta dar cuenta que tuvieron contacto con algún hombre, porque se excita, una mujer se excita ahí esas gordas que andan ahí como esa pastora que trae el vestido bien pegadito, Yesenia, ¿cómo se llama? Pues es pura tentación, es pura maldad. Pues claro que ahí sí es donde está la mera, la pura mata de estos personajes. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí, ¿eh? Y ya sabemos, lo importante es saber la realidad, conocer la verdad. No es una verdad definitiva, pero es lo más cerca, es lo más cercano. Así que vayan a ver si ya puso la marrana.